Els personatges es van endinsant més cap a les faldes de les muntanyes grises, en un camí ascendent que els du cap a la cim d'un turó. A trenc de vespre, els personatges arriben a la vora del bosc i albiren entre els arbres un edifici al capdamunt del turó. És una torre quadrada, mig ruïnosa. A partir d'aquest punt, els arbres s'acaben i un pendent suau cobert de gespa verda que no ofereix cap amagatall puja fins a la torre. Buenas, bienvenidos a este nuevo timelapse. La descripción del principio está extraída del texto que ilustra este mapa. Se trata de una aventura diseñada para el juego de rol El Anillo Único, con el objetivo de incluirla en el fanzine Tirant lo Drac, en motivo de Sant Jordi. No la escribí yo, pero sí ilustré este mapa y un par de personajes cuyos timelapses también estarán disponibles en el canal. Toda la información en la descripción del vídeo. Como en las demás ilustraciones, me basé en el propio estilo del juego, tan inspirador con estos trazos en blanco y negro, sin demasiada decoración, pero con los suficientes detalles como para mantener la inmersión en la ambientación, y este toque rústico, como si consultaras el mapa en mitad de una aventura. Esa torre en particular es el territorio del enemigo, reutilizada por una facción años más tarde de que quedara abandonada por sus antiguos propietarios. Se conserva moderadamente bien, y como veréis, el único objeto que he dibujado es el trono del jefe final, dejando el resto de salas libres a la imaginación de cada grupo jugador. ¿Qué creéis que aguarda en las demás habitaciones? En definitiva, espero que os guste el proceso de creación de este mapa. La aventura a la que pertenece está muy bien. ¡Nos vemos!